revés, muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, la verdad es que este es un tema apasionante por muchos motivos, pero sobre todo yo creo que es uno de los campos de la neumología, bueno, y no solo de la neumología, de la cardiología y de la medicina interna, que más ha avanzado en los últimos 15 años. Tengan ustedes en cuenta que hace no demasiado tiempo los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática simplemente los dividíamos en dos grupos. Un grupo de pacientes que estaban muy malos, que estaban chocados, que estaban hipotensos, a los que les ofrecíamos tratamiento con fibrinolisis sistémica, y el resto de los pacientes, que eran más del 95%, que no estaban inestables hemodinámicamente y a los que les ofrecíamos anticoagulación convencional. Antiguamente con acenocumarol, con antivitaminas K y ahora con otro tipo de anticoagulantes, fundamentalmente los anticoagulantes orales de acción directa. Y en este momento es verdad que somos capaces de hacer una estratificación muy fina de los pacientes con embolia de pulmón y sobre todo lo más importante no es que seamos capaces de hacer una estratificación muy fina, sino que esa estratificación pronóstica va aparejada con opciones terapéuticas mucho mayores que las que contábamos hace no demasiado tiempo. Esta es mi diapositiva de conflicto de intereses. La verdad es que me gustaría tener alguno más. Y me voy a permitir empezar por las conclusiones, de tal manera que luego se puedan relajar, incluso se puedan echar la siesta. Lo que haré será intentar y al final repetir las conclusiones otra vez. Y básicamente mi mensaje es que todavía podemos ser más finos a la hora de estratificar el pronóstico de nuestros pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Y el hecho de ser más finos a la hora de estratificar estos pacientes tiene consecuencias terapéuticas muy importantes y, por supuesto, consecuencias pronósticas muy importantes para la evolución de estos pacientes. Me he permitido intentar convencerles, pero antes de eso les quería presentar este documento. Este es un documento que se acaba de publicar, es un documento que he tenido la oportunidad de coordinar y es un documento en el cual más de 90 especialistas de la Comunidad de Madrid, en España, nos hemos puesto de acuerdo a la hora de establecer cuáles son las pautas para el manejo de los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Tienen abajo el link en el que pueden descargar este documento y perdón por la autorreferencia, pero en mi opinión es un documento enormemente útil para cualquier médico, cualquier clínico que se dedique al manejo de los pacientes, desde el momento del diagnóstico de la embolia de pulmón hasta el final del proceso de manejo y de seguimiento del paciente con embolia de pulmón. A partir de ahí lo que quiero hacer es presentarles una serie de casos que hemos tenido en el Hospital Ramón y Cajal durante los últimos meses para intentar convencerles de mi argumento. Miren, este es un paciente con una embolia de pulmón de riesgo bajo según la estratificación pronóstica que sugeríamos en el consenso de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2019, publicado en el año 2020. Se trata de un paciente de 79 años que atendimos en el Hospital Ramón y Cajal, un hombre con una frecuencia cardíaca en el servicio de urgencias de 108 latidos por minuto, una presión arterial sistólica de 101 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno del 91%, y un cociente de diámetros de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo evaluados por angiotac torácica de 0,89. En la imagen del angiotac de tórax pueden ver ustedes el gran coágulo que tenía, no solo en la arteria pulmonar principal derecha, sino también en las arterias lobares de pulmón izquierdo. Y en la foto de la derecha pueden ustedes observar cómo tenía síntomas sugestivos, que luego fueron confirmados, de trombosis venosa profunda, en este caso iliofemoral extensa. Es verdad que según la Sociedad Europea de Cardiología, este es un paciente que requiere anticoagulación convencional y para el cual se podría plantear el tratamiento ambulatorio de la enfermedad. Pero ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a mandar a su casa desde el servicio de urgencias a un paciente de estas características? Yo desde luego no. Este es un paciente
con una embolia de pulmón de riesgo intermedio-bajo según la estratificación pronóstica y el sistema de clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología. También es un paciente que atendimos en el Hospital Ramón y Cajal. Es un paciente de hombre de 49 años. Se presentó en el servicio de urgencias con una presión arterial sistólica de 120 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca era de 138 latidos por minuto. Saturaba respirando aire ambiente al 88% y algunos de los datos de las pruebas de laboratorio eran creatinina 1,42, troponina cardíaca I 0 nanogramos mililitro, lactato 4,6 milimoles por litro. Pueden ver ustedes que tenía coágulos muy extensos en ambas arterias pulmonares principales, derecha e izquierda, y tenía un ventrículo derecho claramente agrandado y significativamente mayor que el ventrículo izquierdo en el angioTAC de tórax. Siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, es decir, presión arterial sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio, estable hemodinámicamente, tenía una troponina cardíaca de 0 y tenía un ventrículo derecho mayor que el ventrículo izquierdo, por lo tanto, efectivamente, la Sociedad Europea de Cardiología clasifica a este paciente con una embolia de pulmón de riesgo intermedio bajo. Y sin embargo, las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología en este paciente son que debe ser hospitalizado en una planta convencional y debe recibir anticoagulación sistémica. ¿Cuántos de ustedes no vigilarían de forma más intensa a este paciente con un lactato de 4,6, con una frecuencia cardíaca de 138 y respirando aire ambiente con una saturación del 88%? Les puedo decir todavía más. Después de 3 días en una estancia de unidad de cuidados intermedios, este paciente falleció súbitamente en el hospital. Este es un paciente clasificado como con una embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, según las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, que son las que utilizamos la mayor parte de los clínicos que atendemos a estos pacientes. Se trataba de un paciente de 66 años, con una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto cuando fue atendido en el servicio de urgencias. La presión arterial sistólica era de 131 milímetros de mercurio, y el cociente ventrículo derecho, ventrículo izquierdo era de 1,1, es decir, un ventrículo derecho un poquito más grande que el ventrículo izquierdo. Y ven ustedes que la troponina cardíaca I era positiva en el servicio de urgencias, 0,2 nanogramos mililitro. En la imagen del angioTAC de tórax pueden ver ustedes que tenía un coágulo muy chiquitito en una arteria segmental del lóbulo inferior derecho. Según la Sociedad Europea de Cardiología, este es un paciente preocupante que debería recibir anticoagulación e ingreso en una unidad de cuidados intermedios o en una unidad de semicríticos. Sin embargo, en la mayoría de nosotros, en la práctica clínica, este es un paciente que no nos preocupa demasiado y que desde luego no se parece en nada a este otro paciente. Este también es un paciente con una embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, pero en este caso tiene 71 años, la frecuencia cardíaca es de 115 latidos por minuto, la presión arterial sistólica es de 93 milímetros de mercurio, el paciente tenía trombosis venosa profunda residual concomitante. Hay varios estudios y metaanálisis en los que hemos podido demostrar que la trombosis venosa profunda residual concomitante empeora el pronóstico a corto plazo de los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Tenía una troponina cardíaca altamente positiva, 3,2. Tenía un lactato positivo, 2,6. Tenía un saddle PE, un trombo acabalgado en ambas arterias pulmonares principales y tenía un ventrículo derecho mucho mayor que el ventrículo izquierdo. Este paciente, según las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, debería ingresar en una unidad de semicríticos y recibir anticoagulación convencional. Pero yo estoy convencido de que si presentáramos este paciente a cualquiera de los Pulmonary Embolism Response Teams que hay en activo en distintos hospitales a lo largo y ancho de todo el mundo, en no pocos equipos se sugeriría la posibilidad de tratamiento de reperfusión para un paciente de estas características que tiene hipotensión límite, que está muy taquicárdico, que tiene daño miocárdico, que tiene disfunción de ventrículo derecho, que tiene trombo acabalgado y que tiene trombosis venosa profunda residual concomitante. Con todos estos casos que hemos atendido en el Hospital Ramón y Cajal, ¿qué es lo que quiero transmitirles? Lo primero que quiero transmitirles es que
los grupos que recomiendan las distintas guías de práctica clínica son muy heterogéneos entre sí. Aunque nosotros identifiquemos a distintos pacientes con una embolia de pulmón de riesgo bajo, estos pacientes pueden ser muy diferentes entre sí. Aunque nosotros identifiquemos a un grupo de pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, estos pacientes también pueden ser muy diferentes entre sí en términos pronósticos. Hay un segundo mensaje que en mi opinión es muy importante a la hora de refinar las clasificaciones de riesgo que actualmente utilizamos para los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática, y es que uh, es un poco esquizofrénico que utilicemos un número muy limitado de pruebas pronósticas a la hora de estratificar el riesgo de estos pacientes, que en realidad son tres: el PESI simplificado, la troponina cardíaca y la disfunción dilatación del ventrículo derecho, evaluada por angioTAC de tórax o por ecocardiografía transtorácica. ¿Y qué hay de la trombosis venosa profunda residual concomitante? ¿Y qué hay del lactato sérico? ¿Y qué hay de los marcadores inflamatorios, como pueden ser la proteína C reactiva? ¿Y qué hay de la presencia de una mayor o menor carga trombótica en las arterias pulmonares? Es decir, ¿por qué tenemos que limitarnos a clasificar los pacientes únicamente con tres pruebas pronósticas si hay muchas más que han demostrado una asociación con la evolución a corto plazo de los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática? Y ya lo que es más esquizofrénico es que hagamos las mismas recomendaciones terapéuticas para intervenciones que tienen un riesgo completamente diferente. Yo hace ya unos cuantos años que empecé a aprender y a dedicarme al manejo de los pacientes y a atender a pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática, pero una de las primeras cosas que se aprenden es que la elección del tratamiento para estos pacientes debe suponer un balance entre el riesgo y el beneficio de la intervención. Es decir, si utilizamos fibrinolisis sistémica, sabemos que la fibrinolisis sistémica se asocia a un riesgo de sangrado alto. Les puedo decir cualquier tipo de sangrado, 50% de los pacientes, sangrado mayor 10%, sangrados intracraneales 5%, y entonces deberemos elegir a los pacientes riesgo de mala evolución por la propia embolia de pulmón que sea superior al riesgo de sangrado que aporta la intervención. Pero es que en este momento tenemos tratamientos de reperfusión distintos a la fibrinolisis sistémica, por ejemplo, la trombectomía percutánea, la fibrinolisis local ayudada no por ultrasonidos, la fibrinolisis sistémica a dosis moderadas, que tienen un riesgo de sangrado significativo menor al de la fibrinolisis sistémica. Muy probablemente deberíamos estar buscando otros subgrupos de pacientes con embolia de pulmón para ofrecerles estos tratamientos. Estas limitaciones que en nuestra opinión tienen las actuales clasificaciones del riesgo de los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática fue lo que nos motivó a un grupo de médicos a publicar esta pieza en el Blue Journal hace aproximadamente un año, en el cual pretendíamos convencer a los distintos clínicos y a los lectores para movernos y avanzar en la estratificación de riesgo de los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. En este esquema que presentamos en ese viewpoint, lo que hacemos es correlacionar la gravedad de la embolia de pulmón en el eje de las X con la mortalidad proporcionada por la embolia de pulmón en el eje de las Y's. Por supuesto, sabemos desde hace mucho tiempo, saben ustedes perfectamente, que hay un grupo de pacientes que son los pacientes inestables hemodinámicamente, es la línea roja que pueden ver ustedes en la diapositiva, que son pacientes que tienen un riesgo de mortalidad a corto plazo muy elevado y que deben recibir de manera absoluta algún tipo de tratamiento de reperfusión, bien fibrinolisis sistémica, bien tratamientos locales, percutáneos o bien embolectomía quirúrgica. Pero lo más importante es cómo podemos mejorar la clasificación pronóstica de este grupo de pacientes, línea naranja, línea amarilla y línea verde, es decir, los pacientes estables hemodinámicamente. Nuestra propuesta es que debemos movernos desde una clasificación en la cual los grupos de riesgo vienen definidos por la combinación de un número muy pequeño de variables pronósticas. Por ejemplo, tradicionalmente la identificación de la línea verde, riesgo bajo, es la combinación de una escala PESI simplificada negativa y de la ausencia de dilatación de ventrículo derecho en la angioTAC de tórax.
La línea naranja viene definida por la combinación de una troponina cardíaca positiva y daño miocárdico. Lo que deberíamos hacer es olvidarnos de este viejo sistema de clasificación y movernos hacia un nuevo sistema de clasificación en el cual decidamos cuáles son los puntos de corte que ofrecen mejor balance riesgo-beneficio para ofrecer intervenciones a nuestros pacientes. Por ejemplo, si yo lo que quiero es tratar de forma ambulatoria a los pacientes o a algunos pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática, lo que debería hacer es ponernos de acuerdo en cuál es el punto de corte de complicaciones a corto plazo aceptable para estos pacientes. Imagínense un 0,5%. Es asumible mandar a casa desde el servicio de urgencias a un 0,5% de pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática que van a experimentar una complicación a corto plazo. Si estamos de acuerdo en eso, lo que tendremos que hacer es desarrollar una herramienta que me permita identificar a pacientes con ese riesgo de complicaciones, 0,5% o menor. Por el contrario, si yo lo que quiero hacer es identificar a pacientes que se beneficien de la fibrinolisis sistémica, nos podremos poner de acuerdo en cuál es el punto de corte de complicaciones asociadas a la embolia de pulmón que hacen que el balance riesgo-beneficio de la fibrinolisis sistémica sea positivo. Imagínense un 15%. Y lo que deberemos hacer es desarrollar esa herramienta que me permite identificar a un grupo de pacientes con más de un 15% de complicaciones asociadas a la embolia de pulmón a corto plazo. A lo mejor podemos estar de acuerdo en que para la trombectomía percutánea, que tiene un riesgo de sangrado y de complicaciones asociadas a la técnica menor que la fibrinolisis sistémica, podríamos buscar un grupo de pacientes de menor riesgo, que tengan un riesgo de mala evolución de aproximadamente un 10%. Si estamos de acuerdo en esa filosofía, entonces lo que deberíamos hacer es desarrollar una herramienta pronóstica, idealmente una calculadora que pueda ser utilizada por cualquier clínico a pie de cama, que me permita identificar estos puntos de corte en los que nos hemos puesto de acuerdo. Esta fue una iniciativa que ya hicimos hace años. En el año 2014 publicamos en el Blue Journal un modelo. Estuvo basado en un estudio prospectivo de cohorte que fue el estudio PROTECT, en el cual reclutamos 848 pacientes estables hemodinámicamente con embolia de pulmón aguda sintomática y en los cuales evaluamos una serie de herramientas pronósticas. No solo estas, pero fundamentalmente la escala PESI simplificada, la troponina cardíaca, el péptido natriurético, la presencia de trombosis venosa profunda residual concomitante, la ecocardiografía transtorácica. Y fuimos capaces de desarrollar una calculadora online. Esta calculadora está accesible para todos ustedes en la página web que aparece abajo, www.riete.org, en la cual podemos introducir los resultados de cada una de estas variables: edad, historia de cáncer, historia de enfermedad cardiopulmonar crónica, taquicardia, hipotensión leve, desaturación, troponina cardíaca positiva, elevación del péptido natriurético o presencia de trombosis venosa profunda, y la calculadora proporciona una estimación individual del riesgo de mortalidad a 30 días para el paciente y del riesgo de curso clínico complicado a 30 días para el paciente. De esta manera, el médico responsable puede discutir con el paciente las distintas opciones terapéuticas que en este momento tenemos a su disposición. En función de esto, fíjense ustedes, de los pacientes que les había presentado anteriormente, este era el paciente en el que la Sociedad Europea de Cardiología nos decía tiene un riesgo bajo, y como tiene un riesgo bajo, dele usted anticoagulación y ofrézcale tratamiento ambulatorio o domiciliario de su enfermedad. Si nosotros utilizamos la calculadora Estimate, fíjense que el riesgo de mortalidad a 30 días es de 0,4%, pero el riesgo de un curso clínico complicado, definimos un curso clínico complicado en este estudio como muerte o recurrencia trombótica venosa o colapso hemodinámico, fue de un 2,2%. Es absolutamente inasumible e inaceptable dar de alta a un paciente desde el servicio de urgencias con una embolia de pulmón aguda sintomática cuando el riesgo de complicaciones a 30 días es de un 2,2%. Claro, algunos de ustedes me dirán, sí, efectivamente, es de un 2,2%, pero luego la mortalidad es muy bajita, es de un 0,4%.
tengan ustedes en cuenta que los 848 pacientes del estudio PROTECT todos fueron hospitalizados. Quiero decir con esto que de este 2,2% que experimentaron un curso clínico complicado, el paciente estaba hospitalizado. Los médicos responsables fueron capaces de llamar a los intensivistas, se pudieron tomar medidas inmediatas que hicieron que el riesgo de mortalidad a 30 días fuera solo de un 0,4%. No tengan ustedes la más mínima duda de que si todos los pacientes del estudio PROTECT con un riesgo bajo hubieran sido tratados de forma ambulatoria, la mortalidad a 30 días hubiera sido significativamente mayor que ese 0,4% que les presento. Este paciente que les presentaba anteriormente es un paciente con una embolia de pulmón de riesgo intermedio bajo y nos decía efectivamente la Sociedad Europea de Cardiología, ingrésele usted en una planta de hospitalización y le tiene que administrar anticoagulación convencional. Pero si utilizamos la calculadora Estimate, podrán ver ustedes que el riesgo de mortalidad a 30 días es de un 8,8%. Tengan ustedes en cuenta que de manera global actualmente la mortalidad de cualquier paciente con embolia de pulmón aguda asintomática a 30 días, según los registros que he publicado recientemente, es de un 5%, y el riesgo de un curso clínico complicado a 30 días para este paciente concreto es de un 14%. Como mínimo, a pesar de las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, este paciente debería haber sido vigilado de manera intermedia, cuando no de manera intensiva. Para el tercer paciente que les presentaba, el paciente con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, fíjense ustedes, la Sociedad Europea de Cardiología nos dice, este paciente tiene que ingresar en una unidad de cuidados semicríticos o de cuidados intermedios, debe recibir anticoagulación convencional, pero hay que estar muy pendiente de este paciente. Pueden ver ustedes que con la calculadora Estimate, el riesgo de curso clínico complicado y el riesgo de mortalidad es significativamente menor que el paciente anterior, que sin embargo era clasificado como un paciente con embolia de pulmón de riesgo intermedio bajo. Y finalmente, para el último paciente que les presentaba, paciente que la Sociedad Europea de Cardiología nos dice tiene un riesgo intermedio alto de complicaciones, ingrésele en una unidad de cuidados intermedios y administrele anticoagulación convencional. Si nosotros utilizamos la calculadora Estimate de nuevo, pueden ver ustedes que el riesgo de un curso clínico complicado es de un 25,8% y que el riesgo de mortalidad a 30 días es de un 12,6%. Por supuesto que los médicos responsables de este paciente y de acuerdo con el propio paciente deberían tener muy en cuenta la posibilidad de utilizar de entrada tratamientos de reperfusión cuando una herramienta pronóstica de estas características les dice que el riesgo de colapso hemodinámico, de muerte o de recurrencia trombótica está por encima del 25%. Para intentar aplicar y que sea útil nuestras ideas sobre cómo refinar la estratificación pronóstica de los pacientes con embolia de pulmón, lo que pretendemos es desarrollar una calculadora mucho más sofisticada que lo que es esta calculadora Estimate, que aún así nos ayuda a la hora de manejar a estos pacientes. ¿Cuál es nuestra idea y cómo vamos a desarrollar esta calculadora para la clasificación de riesgo de los pacientes con embolia de pulmón? Lo primero que hemos hecho, venimos trabajando desde hace varios meses en esto, ha sido una revisión sistemática de la literatura para identificar todas las variables que se han asociado al pronóstico de los pacientes con embolia de pulmón aguda asintomática. Les puedo decir que hemos revisado más de 3.500 referencias después de aplicar la estrategia de búsqueda que hemos utilizado y que esas más de 3.500 referencias nos han permitido identificar 94 variables pronósticas o modelos para estratificar el riesgo de los pacientes con embolia de pulmón aguda asintomática. Lo siguiente que vamos a hacer, y ya está organizada, es un Delphi para que el panel seleccione cuáles de esas variables van a entrar en nuestro modelo a la hora de desarrollar esa calculadora pronóstica. ¿Por qué es necesario esto y por qué no vamos a introducir esas 94 variables o modelos que hemos identificado? Tengan en cuenta que hay algunas de esas variables que son muy imprácticas a la hora de medir en la práctica clínica, me refiero a pruebas de laboratorio. Tengan en cuenta ustedes que hay algunas variables pronósticas que se superponen
ponen, por ejemplo, troponina cardíaca I, troponina cardíaca T, troponina de alta sensibilidad, HFABP, probablemente copeptina. Todas estas variables están mirando y están midiendo lo mismo, que es el daño miocárdico en el paciente con embolia de pulmón aguda sintomática. Por eso creemos que es necesario que el panel se ponga de acuerdo en cuáles son las variables que finalmente vamos a incluir en el modelo para construir nuestra calculadora. A partir de ahí, teníamos tres opciones para construir esta calculadora. La primera de las opciones que tenemos es un estudio prospectivo de corte. Desde un punto de vista puramente metodológico y, en mi opinión, esta es la manera más adecuada, y este es el diseño más adecuado para desarrollar la mejor calculadora pronóstica. Pero muy probablemente esto es absolutamente inviable. Simplemente para el estudio PROTECT, para reclutar los 848 pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática estables hemodinámicamente, en los que medimos distintas variables pronósticas, tuvimos que utilizar mucho tiempo y muchos recursos para poder finalmente conducirlo y publicarlo. Por lo tanto, esto parece poco factible, aunque sería lo ideal. Hay una segunda opción, que es la de utilizar grandes registros, particularmente el registro Riete. Para aquellos de ustedes que no lo conozcan, Riete es el registro que hay con más pacientes en este momento para cualquier enfermedad en todo el mundo. En este momento tiene incluido más de 120.000, no he dicho 120, 120.000. En esto nos empezamos a parecer a los cardiólogos. Nosotros hacemos ensayos clínicos con 300 pacientes y ellos con 30.000. Pues el registro Riete se parece al de los cardiólogos. 120.000 pacientes con enfermedad tromboembólica venosa y 60.000 pacientes con embolia de pulmón. Pero tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, muchas de las variables pronósticas que vayamos a incluir finalmente en nuestra calculadora no están recogidas en el registro Riete, que empezó a funcionar en el año 2001. Por ejemplo, no tenemos ninguna información sobre la proteína C reactiva, no tenemos ninguna información sobre el lactato, no tenemos ninguna información sobre la copeptina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que creemos es que la manera más práctica y más exquisita a la hora de desarrollar esta calculadora pronóstica será la de diseñar y conducir un metaanálisis de datos individuales. Una vez que identifiquemos cuáles son las variables que vamos a incluir en nuestra calculadora, identificaremos a los estudios y a los autores que han publicado dichos estudios, contactaremos con ellos e intentaremos construir una base de datos gigante que nos permita desarrollar una calculadora que probablemente dé información de enorme utilidad, porque nos va a permitir una estimación individual del riesgo de cada uno de nuestros pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Ya acabo. Para acabar, lo que les quería decir es que a pesar de que la estratificación del riesgo de los pacientes con embolia de pulmón es lo que a mí me ha dado de comer en los últimos 15 años o 20 años, esto tiene mucha utilidad para los pacientes. Una vez que nosotros seamos capaces de desarrollar esa calculadora online, lo siguiente que haremos será revisiones sistemáticas y metaanálisis para cada una de las intervenciones que tenemos disponibles en nuestros pacientes, para la fibrinolisis sistémica a dosis completas, para la fibrinolisis sistémica a dosis moderadas, para la fibrinolisis local ayudada no por ultrasonidos, para la trombectomía percutánea. Y a partir de ahí, lo que yo veo en el futuro es que, imagínense ustedes que esos metaanálisis nos dicen que la tasa de complicaciones mayores asociada a la fibrinolisis sistémica a dosis completas es de un 10%, a dosis moderadas de un 7%, a la fibrinolisis local un 6.6%, la trombectomía percutánea un 4.1%. Tengan ustedes en cuenta que todo esto es una simulación. Con mi calculadora online, una vez que la calculadora me diga el riesgo de su paciente de tener un curso clínico complicado a 30 días es de un 8.3%, yo seré capaz de ofrecerle alguna de esas alternativas terapéuticas una vez balanceado el riesgo del beneficio y una vez discutido con el propio paciente y con su familia. Por lo tanto, ya acabo. En mi opinión, todavía tenemos amplio margen para mejorar la estratificación pronóstica de los pacientes con embolia de pulmón, para optimizar y para rentabilizar la panoplia de tratamientos que actualmente tenemos disponibles para estos pacientes. Y les puedo decir,
hace 10 años aproximadamente. Este es un estudio que publicamos en JACC hace ya algún tiempo. Hace 10 o 15 años la mortalidad de nuestros pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática estaba alrededor del 8% a 30 días, ahora la tenemos en el 5%. Estamos convencidos de que con estas iniciativas seremos capaces de aproximar la mortalidad a corto plazo de nuestros pacientes con embolia de pulmón al cero. Nada más, muchas gracias por la atención.